El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura y CERTV, presentan Mi Cultura en Casa 2.0. Bienvenidos al programa Los Jóvenes Preguntan, edición bicentenario, esta vez con el tema sobre los sucesos del 9 de enero de 1964. Para el programa de hoy tenemos como invitado al profesor Julio Yao, ex asesor del canciller Juan Antonio Tac y del general Omar Torrijos Herrera. Participó en la negociación de los tratados Torrijos-Carter. Es también catedrático de Relaciones Internacionales y de Derecho Internacional. Bienvenido, profesor. Gracias, buenos días. Para el día de hoy vamos a empezar preguntándole a usted qué estaba haciendo usted y dónde estaba el 9 de enero de 1964. El 9 de enero del 64, yo estaba en mi casa escuchando la radio, cuando escuché entonces las noticias escalofriantes y alarmistas de que algo sucedía en la avenida 4 de Julio, que es como se llamaba antes. En ese momento yo me desplacé hacia la 4 de julio a ver qué sucedía, y en efecto pude ver las primeras refriegas entre el pueblo panameño, los estudiantes, la policía soneíta. A partir de ese momento me dio mucho coraje ver alguna gente cayendo al lado mío. Yo estaba en la cercanía de la actual Asamblea Nacional, y la gente estaba escudándose detrás de un muro, pero yo veía alguna gente caer herida o muerta. Así que me dio tanto coraje que yo lo primero que observé que me llamó la atención, aparte de la matanza, fue que una avioneta de los norteamericanos nos hablaba con un altavoz, en la que nos combinaba a los panameños a retirarnos de nuestro territorio y volver a nuestras casas. Y a mí me pareció que esta era una ofensa, y decidí hacer algo al respecto. Así que lo que yo hice fue que yo fui a mi casa y busqué un rifle de alta potencia que yo tenía en mi casa, y me dediqué, o mejor dicho, planeé hacer un ataque a esa avioneta, pero no lo hice solo. Yo fui acompañado por mi hermano, por el licenciado Sósimo Wong, hermano de Carlos Wong, y por otras personas que no puedo mencionar por deseo de ellos. En efecto, yo observé que la avioneta bajaba la velocidad justamente cuando entraba al barrio de Caledonia. Estamos hablando de las horas de la noche, y donde la avioneta daba la vuelta, yo sabía que él iba a bajar la velocidad y se iba a exponer a cualquier ataque. En efecto, yo busqué un lugar en Caledonia, y allí, cuando la avioneta bajó la velocidad, yo le disparé al motor de la avioneta, a sabiendas que yo no quería matar a nadie dentro de la cabina, que hubiera sido muy fácil porque el rifle lo permitía. Pero en cambio decidí pegarle al motor, y en efecto hubo un sonido fuerte, seco, donde indicaba que se le pegó al motor. Pero además yo me di cuenta porque la avioneta, que venía con luces encendidas, se apagaron las luces de la avioneta dentro de la cabina, y también se apagó el motor. Entonces la avioneta, justamente yo le pegué cuando ella estaba ya enrumbada hacia
el área del Estadio Nacional, que por supuesto iba enrumbada también al aeropuerto de Albrook Field. En efecto, la avioneta se fue planeando y fue bajando la velocidad y se perdió. Yo me enteré a través de la Estrella de Panamá, que creo que fue 2 días después, o sea, sería más o menos entre el 10 y el 11 de enero, porque salió en la portada salió la noticia de que algunos elementos irresponsables le habían disparado y habían obligado a aterrizar una avioneta norteamericana en Albrook Field. Ahí me di cuenta que los responsables de eso, por supuesto, éramos nosotros, pero obviamente nosotros lo mantuvimos siempre en secreto, porque hacerlo en esa época era condenarnos, si no a la cárcel, por lo menos a la muerte. Usted el 9 de enero del 64, ¿cuántos años tenía? El 9 de enero yo tenía 24, iba a cumplir 25 años el 29 de enero. O sea, yo cumplo el 29 de enero. Allí iba a cumplir los 25 años. Muy bien. Y bueno, lo curioso de todo es que esto de hacer bajar la avioneta en mi mente era no solamente porque era un atrevimiento, sino porque era una violación del espacio aéreo panameño. Por además, es que los norteamericanos no tenían ningún derecho de obligarnos a nosotros a salir de nuestro territorio. Recuerde que en esa época yo era estudiante de la escuela de diplomacia, entonces además yo tenía un conocimiento perfecto de las relaciones de Panamá con Estados Unidos, porque yo empecé mi lucha a los 8 años de edad. Yo estuve involucrado desde los 8 años de edad en la lucha contra la presencia norteamericana en Panamá. Y dediqué mi vida, a partir de los 9 años, a estudiar, increíblemente, en qué consistía esa problemática. De manera que cuando llega el 9 de enero del 64, yo estaba más que empapado en el problema del canal, es decir, estudié en profundidad todos los aspectos históricos, diplomáticos, políticos, etcétera, jurídicos del problema del Canal de Panamá. Y por supuesto yo me familiaricé completamente con lo más avanzado que se había producido en el siglo XX, dicho por gente como Armodio Arias, como Ricardo Alfaro, etcétera, etcétera. Y desde entonces yo comencé a observar críticamente en qué consistía la lucha de Panamá con Estados Unidos y cuáles eran los puntos débiles de esa relación. Profe, una pregunta que nos hacen los jóvenes bastante también es ¿por qué los jóvenes institutores escogieron la bandera como símbolo patrio para esa lucha, para ese día? ¿Por qué no escogieron otro símbolo patrio? Y para usted, ¿cuál es la consideración o el simbolismo que tiene esa bandera que ellos cargaron para el recorrido que hicieron hasta la secundaria de Balboa? Bueno, la bandera nacional, por supuesto, es nuestra máxima representación y símbolo de la nacionalidad panameña, y por supuesto es la bandera de la causa panameña de la soberanía en el canal. Esa bandera estaba en el Instituto Nacional, fue la misma bandera que se usó en la gesta del 47, del 12 de diciembre, cuando el pueblo panameño, con estudiantes, obreros, etcétera, y las mujeres sobre todo, hicieron una marcha patriótica de cientos de miles de personas para rechazar la prórroga o la legalización por 999 años, que después bajó a 499 años, de las bases militares, que eran más de 135, 36 en el territorio nacional. Esas bases
por contrato, por acuerdo con Estados Unidos, estaban allí y debían permanecer hasta un año después de terminado el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que pasó fue que los Estados Unidos, una vez pasado el año, no retiró las bases como estaba acordado. Entonces la protesta se debió a eso. Y en lugar de retirarlo, lo que hicieron fue quisieron prorrogarla por 499 años, lo cual es por supuesto una locura. El pueblo no lo aguantó y el pueblo entonces protestó. Y la bandera esa estaba la bandera que se usó en la protesta al tratado de Filosáin, mal llamado Filosáin, estaba en el Instituto Nacional. Ahora, en primer lugar, debo decir que el tratado debió llamarse Alfaro Haynes y no Filos, porque Filos era viceministro de gobierno, pero el negociador era el negociador era el doctor Ricardo J. Alfaro, y él fue el que acordó totalmente el proyecto del 47. Otra de las preguntas que nos hacen es que se sabe en la historia de que los sucesos del 9 de enero no solamente se dieron el 9 de enero, sino que duraron hasta el 12 de enero. La pregunta que nos hacen los jóvenes es ¿por qué duraron tantos días? Y esto no fue algo de un solo día o de 2 días, sino que fue del 9 al 12 y en varias provincias de nuestro país, tanto en Panamá como en Colón. Correcto. Los hechos duraron hasta el 12 de enero porque el 12 de enero hubo una refriega bastante fuerte, una protesta popular del pueblo de Colón. Fue en Colón donde se dieron los enfrentamientos más fuertes después del 9 de enero. Y por supuesto hubo bajas, hubo heridos, hubo muertos, hubo acciones heroicas, hubo de todo. Y así que con esto le contesto la pregunta. Tenemos como siguiente pregunta, ¿cuál fue la importancia de haber roto relaciones con los Estados Unidos? La respuesta es la siguiente. El rompimiento de relaciones con Estados Unidos ocasionó una reacción imprevista de Washington, que fue lo que empezó a construir una especie de conciencia de culpa de los norteamericanos en su relación con Panamá. Eso fue lo más importante. Esa conciencia de culpa por parte de los sectores más conscientes de Estados Unidos fue creando la idea de que era absolutamente necesario rectificar o enmarcar dentro de la justicia las relaciones entre Estados Unidos y Panamá. O sea, tomaron conciencia de que había algo realmente muy negativo en las relaciones de Panamá con Estados Unidos, cuando la primera potencia del mundo tenía entre comillas, que reprimir y masacrar a una población indefensa. Con esta respuesta y estos muy interesantes datos que nos está dando el profesor Julio Yao, vamos a la primera pausa y seguimos con más preguntas. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura y CERTV, presentan Mi Cultura en Casa 2.0. Disfruta una noche con sabor a rock latino y buena música. Dime cómo encuentro yo el valor. En una noche diferente para que goces desde casa, con una agrupación llena de talento nacional. No dejes que el tiempo se haga cargo de tu andar. Que cada momento sea grande de verdad. Mi Cultura en Casa 2.0 presenta a Santos Diablos en concierto desde el Teatro Amador. Este viernes, desde las 8 de la noche. Todos somos Panamá. CERTV.
Seguimos con más de Los Jóvenes Preguntan con el tema sobre los sucesos del 9 de enero de 1964. No sin antes invitarlos a seguir la videoteca del Ministerio de Cultura en la plataforma de YouTube Mi Cultura PMA para ver todos los conciertos de Mi Cultura en Casa. Si te lo perdiste o lo quieres revivir, puedes entrar ahí, buscarlos y con mucho gusto puedes verlos. Recuerda seguirnos también en las diferentes redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, @miculturapma. Seguimos con el profesor Julio Yao con la pregunta sobre qué sintieron cuando vieron que el país y bueno, nuestro símbolo patrio, como usted bien lo ha dicho, más preciado, se vio lastimado o roto. Bueno, por supuesto que fue lo primero que escuché, que la bandera había sido ultrajada por los policías norteamericanos en la zona del canal. Eso fue cuando ellos repelieron la manifestación pacífica de los institutores hacia el Administration Building, o sea, el edificio de la administración del canal, justo antes cuando iban a descender a la escuela de Balboa, que fue donde se formó la principal refriega. Y por supuesto, yo como panameño y como cualquier ciudadano del mundo, lo primero que uno defiende es su bandera, independientemente de qué tipo de país, sistema político, social o económico tenga. La bandera es la máxima representación y reflejo del alma nacional. De manera que cuando atropellaron la bandera de ese modo, obviamente sentí que no solamente estaban destruyendo y respetando un trapo, no, estaban destruyendo el alma nacional de Panamá, pisoteándola, escupiéndola y haciéndole toda clase de ofensa. Porque después que la policía actuó, ellos llamaron al gobernador de la zona del canal para que enviara las tropas. Entonces entró la máxima represión por parte del ejército de los Estados Unidos, que estaban en Panamá, además acantonados de manera ilegal. Así que esa fue un atropello y un sufrimiento ocasionado a todo el pueblo panameño. ¿Cuáles fueron las consecuencias de los sucesos del 9 al 12 de enero de 1964? Sí, antes quisiera decir que a mí me llamó mucho la atención y debiera hacer una pregunta de por qué fueron los estudiantes los que protestaron por el no izamiento de la bandera nacional. Y porque la pregunta obvia sería, ¿y por qué no fue el gobierno el que protestó? Porque el gobierno había acordado con los Estados Unidos que la bandera sería izada, y quiero que me escuchen bien, izada al lado de la bandera de Estados Unidos en todos los lugares públicos en donde se izara la bandera de Estados Unidos, excepto dentro de las bases militares de Estados Unidos. Esa fue la real condición. Pero cuando el gobierno panameño, que debió enterarse primero que los estudiantes del instituto, debió enterarse, no se dio por enterado, hasta que se dio la refriega ocasionada por la manifestación pacífica de los estudiantes del Instituto Nacional. En cuanto a las consecuencias del 9 de enero, fueron muchas las consecuencias. La más importante fue que el 9 de enero fue un punto de inflexión en la historia jurídica, política y diplomática histórica de Panamá en sus relaciones con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el 9 de enero estalló de pronto todas las aspiraciones reprimidas del pueblo panameño, que querían, primero, que se reconociera la soberanía de Panamá en la zona del canal, que de eso se luchó durante todo el siglo XX. Segundo, que se fueran las bases. Lo que no se planteó el 9 de enero, porque esto hay que decirlo, nunca se dijo que el canal fuera traspasado a Panamá. Eso fue una posterior
manifestación que se dio en los años que siguieron, y concretamente eso se pidió cuando en la década del 70 el canciller Tak lideró las negociaciones. Eso fue lo que realmente pasó. O sea, que el 9 de enero ocasionó directa e indirectamente que se eliminaran las causas de conflicto. ¿Por qué? Porque a raíz del 9 de enero y a raíz de la ruptura de relaciones del 10 de enero con Estados Unidos, se hizo un acuerdo conjunto, una declaración conjunta llamada Moreno-Bunker. Moreno por Miguel Moreno y Bunker porque era el negociador de Estados Unidos. En ese acuerdo se determinó que Panamá y Estados Unidos reanudarían las relaciones diplomáticas rotas y que se comprometían a negociar un tratado enteramente nuevo que eliminara las causas de conflicto. Ahora, en ese acuerdo nunca se dio cuáles eran las causas de conflicto. Esas causas de conflicto se llegaron a elaborar y a presentar ya durante la Cancillería de mi jefe, Juan Antonio Tak, cuando yo era asesor, yo era el brazo derecho de Juan Antonio Tak. Por ejemplo, yo redacté la declaración conjunta Tak-Kissinger, exclusivamente a pedido del general Torrijos y a pedido del canciller Tak, que no quisieron que nadie la lograra sino solamente mi persona, por muchas razones que ahora no es necesario explicar. Pero lo importante es que fue el canciller Tak que presentó ante Estados Unidos y ante las Naciones Unidas cuáles eran las causas de conflicto, que eran entre esa época eran 7 u 8 causas de conflicto, por primera vez. Y esa manifestación de las causas de conflicto fue lo que fue la columna vertebral de las negociaciones entre Panamá y Estados Unidos. Bueno, nosotros tenemos una sección en este programa llamado El Muro Social, y el Muro Social son las preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales, en este caso Instagram. En Instagram pregunta el usuario Franks Quo: ¿qué papel jugó el movimiento comunista clandestino en la violencia que se desató? Ajá, esa pregunta es sumamente importante y le voy a decir por qué. Porque a raíz del 9 de enero, todo el gobierno de Estados Unidos y toda la propaganda de Occidente, o sea, todo el mainstream media controlada por Estados Unidos, dijeron que los instigadores del 9 de enero eran los comunistas. Ahora le voy a contestar. El 9 de enero fue una espontánea reacción del pueblo panameño en su conjunto en contra del atropello de Estados Unidos en ese momento, pero también en protesta por todas las tensiones acumuladas durante el siglo XX. Yo puedo decirle que yo, que estuve involucrado directamente en la refriega del 9 de enero, le puedo decir que allí había toda clase de panameños y yo nunca vi en ningún momento a ningún miembro comunista, por ejemplo, del Partido del Pueblo concretamente, o de alguna organización de izquierda, que se puede decir que estaba allí por directrices de su organización. Eso es completamente falso, completamente falso. Yo los conozco, yo los conocí, yo estuve al lado de ellos, yo estuve al lado de Jorge Turner, estuve al lado de Gilberto Velázquez, estuve al lado de una cantidad de gente y de gente del Partido del Pueblo, pero ninguno de ellos fue ahí por consigna del Partido del Pueblo, o de ninguna otra agrupación de izquierda, de manera que yo tajantemente puedo decir que los Estados Unidos desde el principio difamaron a la gente de izquierda, difamaron a la gente progresista y difamaron a todos los panameños. Esta es mi respuesta. Bueno, la siguiente pregunta nos la hace llegar el usuario Samuel Prado Franco. Un saludo al profesor Samuel Prado Franco, que pregunta: ¿qué fue lo que más los indignó ese día? Bueno, obviamente lo que más nos indignó fue primero que
el más poderoso ejército de la tierra atacara y reprimiera salvajemente al pueblo panameño, un país que en esa época si acaso tenía 2 millones y pico de habitantes, o sea, uno de los pueblos más pequeños del mundo, y sobre todo de la región latinoamericana, y sobre todo siendo un aliado tradicional, entre comillas, de los Estados Unidos. En consecuencia, debo decir que formalmente hablando, por supuesto lo que hubo allí no fue una guerra. Lo que hubo allí técnicamente fue una masacre, porque eso fue una masacre porque el pueblo panameño ni el Estado panameño tenía ninguna fuerza armada. La policía, como sabemos los que estuvimos allí, estaba totalmente ausente durante los sucesos del 9 de enero. ¿Por qué estuvieron ausentes? Porque el comandante Bolívar Vallarino sencillamente mandó a acuartelar a todos los policías. Los acuarteló. Por lo tanto, dejó al pueblo panameño indefenso frente al más poderoso ejército del mundo. Y por lo tanto, técnicamente, o como se le quiera llamar, lo que ocurrió fue una verdadera masacre. Una masacre no distinta a las grandes masacres conocidas del mundo, como hicieron los japoneses en Nankín, que mataron a 250,000 campesinos en 3 semanas, o la masacre que hicieron los Estados Unidos e Inglaterra cuando ya había finalizado la guerra, ya tenían la guerra ganada. Inglaterra y Estados Unidos bombardearon la ciudad de Dresde en Alemania y mataron en 3 horas. En 3 horas mataron del año 45, en mes de, no recuerdo el mes, junio, creo que fue junio, ya la guerra había terminado. Mataron 800,000 alemanes, civiles indefensos. Esa es una masacre. Proporcionalmente hablando, la masacre panameña fue una masacre de esa jerarquía. Proporcionalmente, es decir, tomando en cuenta la población masacrada y el ejército invasor o asesino. Otra pregunta que nos llega es de Yani0909, que pregunta si alguna vez, o bueno, si usted sintió temor al escuchar las balas ese día. No, yo no sentí ningún temor al escuchar las balas. Lo que sí capté, obviamente sí capté el peligro, porque en esa época yo acostumbraba a ir de cacería y a manejar armas desde los 11 años de edad, cuando mi tío Gil me regaló la primera arma, y desde entonces yo tenía 14, 15 armas en mi casa que eran o de cacería o eran armas de alta potencia. La única arma de alta potencia que tenía era mi Winchester Hornet .22, que era 10 veces más potente que un rifle normal 22, que era lo que se usaba en esas épocas. Entonces yo sí era muy consciente de que las balas iban a hacer mucho daño en Panamá y que uno no podía estar expuesto al tiro de ellos, porque era obvio que los Estados Unidos ya usaban visores nocturnos. O sea, los soldados norteamericanos nos podían ver perfectamente a nosotros de noche. Nosotros no veíamos, y por eso que ellos se dieron gusto matando al panameño que a ellos les dio la gana. Eso fue lo que pasó. Y por eso yo no quise dispararle a la avioneta desde las 5 de mayo, sino desde lejos. ¿Por qué? Porque yo no podía cometer la irresponsabilidad de dispararle a los norteamericanos, a sabiendo que cuando ellos replicaban iban a matar a toda la gente que estaba al lado mío. Así que yo conscientemente busqué un lugar en donde no pusiera en peligro o expusiera a la vida de nadie, salvo la de nosotros que estábamos en mi auto. Entonces, yo sí puse mi vida en peligro. ¿Por qué? Porque obviamente la avioneta tenía que tener armas, y como ellos tenían luces y tenían reflectores y tenían altoparlantes y demás, y yo perfectamente, si el disparo mío hubiera fallado
ni Dios lo quiera, obviamente la avioneta que estaba encima de nosotros nos hubiera localizado rápidamente y nos hubiera bañado en bala a todos los que íbamos en el carro, porque para donde fuera el carro, la avioneta nos perseguía sin ninguna dificultad. La última pregunta para llegar al final de este muro social la hace la usuaria Celia Giovanni, que pregunta ¿qué decían sus papás de los sucesos del 9 de enero? ¿Los papás de quién? Sus papás y los papás de los jóvenes estudiantes que participaron de esta gesta. No, había toda clase de reacciones, por supuesto. Hubo quienes le decían a los estudiantes, a sus hijos, no vayan a la zona del canal, que hay un peligro. Hay otros que dijeron, vayan y protesten, pero cuídense. Pocos dijeron, vayan y agarren un fusil y disparen a esos desgraciados. Esos fueron los menos. Pero el hecho es que sí hubo una pequeña resistencia por parte de panameños civiles. Yo recuerdo, porque yo estaba al lado de él, el corregidor de Caledonia, en este momento ya no recuerdo su nombre, un hombre muy popular, muy conocido. Recuerdo que él estaba en camiseta, ahí en el patio de la Escuela Asamblea Nacional, disparándole a los gringos con un pequeño revólver que puede haber sido un 38, un 32, disparando, y a mí me pareció que era una osadía. En efecto, el señor fue liquidado. Así que hubo toda clase de reacciones en ese momento, porque también, no solamente por el factor sorpresa, sino que sencillamente la gente no sabía cómo actuar. Salvo que la gente estaba, eso sí, la gente estaba indignada completamente. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo salí el 4 de julio, antes de yo dispararle a la avioneta, recuerdo haber paseado por ciertas áreas de Panamá. Por ejemplo, yo estuve cerca del Minimax, cerca en la Vía España, y yo vi que los panameños atacaron y quemaron o destruyeron todos los carros que veían que tenían placa de la zona del canal. Eso sí ocurrió. Y por supuesto, muchos norteamericanos que estaban desprevenidos y que vivían en Panamá tuvieron que salir huyendo, porque algunos fueron golpeados por los panameños con justa razón. Eso fue lo que pasó. Bueno, con esto que llegamos al final del muro social, los invitamos a todos ustedes a seguir enviando sus preguntas, dudas, comentarios a las redes sociales del Ministerio de Cultura de Panamá, @miculturapma. Vamos con una breve pausa y seguimos con la parte final de este programa. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura y CERTV, presentan Mi Cultura en Casa 2.0. Disfruta una noche con sabor a rock latino y buena música. Dime cómo encuentro yo el valor. En una noche diferente para que goces desde casa, con una agrupación llena de talento nacional. No dejes que el tiempo se haga cargo de tu andar. Que cada momento sea grande de verdad. Mi Cultura en Casa 2.0 presenta a Santos Diablos en concierto desde el Teatro Amador. Este viernes, desde las 8 de la noche. Todos somos Panamá. CERTV. Y como ustedes ya saben, en Los Jóvenes Preguntan tenemos como último bloque el reto hashtag, que consiste en ponerle la etiqueta o el hashtag a diferentes imágenes sobre los sucesos de los que estamos tratando. En el día de hoy, como estamos tratando sobre los sucesos del 9 de enero de 1964, vamos a hacer con el profesor Julio Yao nuestro reto hashtag. Y vamos a empezar con la primera imagen, que es la imagen del Instituto Nacional de Panamá. El hashtag que yo le pongo a esta imagen es hashtag preparación histórica. ¿Cuál es su hashtag, profe? Cuna de la rebelión. Ok, muy buen hashtag. Seguimos entonces con la siguiente imagen. Es una imagen panorámica del edificio de la administración del canal. Yo le pondría esto, a ver,
Hashtag la tierra de los sucesos. Yo le pondría opresión colonial. Ok, excelente. Ustedes no se olviden de poder comentarnos sus hashtags o etiquetas y decirnos en los comentarios quién usted cree que ganó el reto hashtag. Por último, tenemos la imagen de los jóvenes estudiantes en la lucha del 9 de enero de 1964. Yo le pondría este hashtag, hashtag gracias. Yo diría que esta es la protesta nacional. Hashtag protesta nacional, excelente. Muchas gracias, profesor, por todas sus respuestas y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el programa de hoy. Los jóvenes preguntan sobre los sucesos del 9 de enero de 1964. Para finalizar, nos despedimos con la cantante de décima, Daira Moreno, y la décima titulada Entre Fulgores de Gloria, de la autoría del profesor que nos acompaña el programa de hoy, Julio Yao. Esta décima ha sido galardonada en distintos concursos de décima relacionados con toda la lucha y la conquista por la soberanía nacional. Espero que la disfruten y nos vemos en la próxima. Letras que salen del corazón del licenciado Julio Yao. Entre fulgores de gloria, nuestra oprimida nación, con heroísmo y tesón, alcanza al fin la victoria. Patria tendida entre mares, diste al mundo tu cintura, mas la miel de tu angostura se fue a endulzar a otros lares. Perfidias y malabares nublaron tu trayectoria y al despertar tu memoria de luchas contra el dogal te ahorcaron en el canal entre fulgores de gloria. Ay, ay, mi vida. Vino el águila imperial a robar tus territorios y solo dejó irrisorios mendrugos por el canal. Se adueñó de tu panal, prostituyó tu ilusión y al vuelo de su pendón de estrellas crueles y barras descuartizó con sus garras nuestra oprimida nación. Yo me voy mañana. Cuántos seres inmolados en tu nombre, patria mía, cuántos por soberanía sucumbieron tasajeados. Cuántos los que desarmados, blandiendo su corazón, enfrentaron la invasión, trozados por balacera y envueltos en tu bandera, con heroísmo y tesón. Yo me voy mañana.
será el canal para el mundo, más será de Panamá, y su manantial será un puente dulce y fecundo. Nunca más será un inmundo refugio para la escoria, pues queda claro en la historia que si solo Dios dispone, cuando un pueblo se propone, alcanza al fin la victoria. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura y CERTV, presentaron Mi Cultura en Casa 2.0.